En contexto, una mirada a los derechos humanos. Con Daniel Vázquez. Daniel Vázquez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a tu espacio. Muchísimas gracias, Alberto. Muy buenas tardes. ¿Todo bien por acá? ¿Tú cómo andas? Pues aquí a la corre y corre. Cuéntanos, ¿de qué conversamos esta tarde? Pues mira, vamos a platicar un poquito sobre el Vía Crucis, que es la búsqueda de justicia por parte de los familiares de las personas desaparecidas, un poquito en consecuencia de lo que es la impunidad y la impunidad estructural en México. Y pues mira, todavía y otra vez las fiscalías de las que tanto hemos hablado y que no están funcionando como nosotros quisiéramos. Y para eso bueno, pues recientemente, hace un par de días, el 10 de marzo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una nueva recomendación. Esta recomendación se la emitió a la Fiscalía de Veracruz. Como bien sabemos, Veracruz lamentablemente ha sido una de las entidades federativas que más ha sufrido de la gobernanza criminal por tres cárteles al menos. Primero por el cártel del Golfo, después llegaron los Zetas y actualmente por el cártel Jalisco Nueva Generación. Y los hechos que dieron pie a esta recomendación están relacionados con justo un proceso de desaparición de 5 personas en agosto del 2013. Y tal vez este es el primer punto relevante, la fecha, agosto del 2013. Lo que tenemos es un conjunto de familias que llevan casi 13 años buscando a sus seres queridos y exigiendo justicia, y bueno, pues todavía no lo han logrado. En estos años, entre el 2011 y el 2014, el fiscal general de Veracruz era Felipe Amadeo Flores Espinosa, y bueno, en 2013 estamos en pleno gobierno de Javier Duarte. Después, entre noviembre del 2016 y marzo del 2021, muchísimas familias, como sabes, en Veracruz lamentablemente hubo muchas desapariciones y también muchas amenazas y asesinatos de periodistas. Entonces vinieron muchas quejas en esos años, entre el 2016 y el 2021, que fueron presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos, pero la local, la Comisión de Veracruz, por distintas irregularidades en la investigación. Entre el 2014 y el 2016, el fiscal era Luis Ángel Bravo Contreras. Del 2016 al 2019, el fiscal fue el muy mal conocido Winkler Ortiz, ¿no? Y bueno, en estos últimos años ya estamos en el gobierno de Miguel Ángel Yunes. Y por estas quejas que se presentaron entre el 2016 y el 2021, finalmente la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz, la comisión local, el 15 de mayo del 2024, emitió una recomendación, la recomendación 40/2024, ¿no? Y la emitió, pues obviamente, bueno, a varias autoridades, una de ellas a la Fiscalía de Veracruz. Y en esa recomendación, pues se establecían 5 puntos centrales: que la Fiscalía hiciera un proceso de investigación y que buscara exhaustivamente a las personas desaparecidas, en la investigación en particular que agotara pues todas las líneas de investigación que hay, que se coordinara con la comisión de búsqueda para realizar esos procesos de localización, y que además, y esto es muy importante, que se informara oportunamente a los familiares, que normalmente pues las fiscalías suelen ser muy opacas, es muy difícil tener información de las fiscalías, entonces que tuvieran una información oportuna. El segundo punto, y este no gustó nada, bueno, este primero no gustó mucho, te podrás imaginar, pero el segundo, que no gustó nada, le pidió a la Fiscalía de Veracruz, que compensara económicamente a los familiares por todos los gastos que ellos han realizado en la búsqueda de sus seres queridos. Y además, el tercer punto, también muy importante, que hiciera una investigación administrativa, una investigación interna. Todas las fiscalías tienen un órgano de investigación o de control interno, entonces que hiciera un proceso de investigación administrativa para sancionar a aquellos servidores públicos que no hicieron su trabajo en los tiempos establecidos. Y bueno, 2 puntos que normalmente siempre se ponen, que es capacitar al personal. Tal vez aquí lo importante es el énfasis, que lo capacitaran en análisis de contexto y en uso de prueba indiciaria. Y obviamente que no hiciera políticas, que no tuviera políticas que revictimizaran a los familiares, que evitara cualquier acción u omisión que generara esta revictimización contra las 36 víctimas indirectas que estaban siendo reconocidas en la recomendación. El punto inesperado, porque pues obviamente las comisiones de derechos humanos siempre emiten varias recomendaciones, y normalmente esas recomendaciones son aceptadas y tratadas de implementar por las autoridades responsables, pero el punto aquí muy inesperado es que la Fiscalía rechazó la recomendación.
rechazó la recomendación en junio del 2024. Y algo en concreto, porque claro, no le gustó que le dijeran que sus investigaciones no eran adecuadas, que no estaba, en realidad, ni siquiera que no eran adecuadas, pues que no estaba haciendo ningún proceso de investigación y de búsqueda. Entonces, argumentó que en realidad ellos sí hacen investigaciones, que sus investigaciones son diligentes y continuas, y pues tiró por la borda, digamos, esa recomendación que había hecho la comisión local. En ese momento, la fiscal que rechazó la recomendación fue Verónica Hernández Yadanz, que estuvo al interior al frente, perdón, de la fiscalía entre el 2019 y el 2025. Es decir, no es un problema de un fiscal ni de un gobernador, porque en el 2024 ya también el gobernador es Cuitlagua García. Por eso decía, lo que nos permite mirar toda esta historia es en realidad el gran problema que tenemos de impunidad estructural. Ya estamos en otro lado, ¿no? Y bueno, pues los familiares no se quedaron contentos con esa respuesta de la Fiscalía de Veracruz e interpusieron un recurso de impugnación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lograron acreditar una vez más las violaciones a los derechos a la verdad y a la justicia por la falta de una debida diligencia a la investigación que tenía que echar a andar la Fiscalía de Veracruz. Y un par de años después, hace un par de días, el 10 de marzo de este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió esa recomendación que te decía, la recomendación 4/2026, en donde le piden a la titular de la Fiscalía Estatal que acepte la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz y le da un lapso de 15 días hábiles para hacer esa aceptación y en su caso enviar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos las constancias que acrediten que se está cumpliendo con esa recomendación. Hoy la fiscal ya es otra. Recién nombraron en diciembre del 2025 a una nueva fiscal, que es Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. Digamos, ella tiene apenas 3 meses o bueno, 2 meses y unos días en el cargo. Vamos a ver si pues recapacitan un poco y recuperan esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también en consecuencia aceptan la recomendación local que les emitieron hace ya 2 años. En caso de que persista la negativa, lo que tenemos, lo que se estableció con una reforma constitucional, no fue que se solicita la comparecencia de la fiscal ante la legislatura de Veracruz para que explique por qué está rechazando esa recomendación. Sin embargo, el elemento central es que pues tenemos un problema de impunidad estructural en México, donde las fiscalías están en el centro. Y no hemos logrado encontrar incentivos institucionales para que las fiscalías hagan su trabajo. Ahí están, ¿no? Las quejas, los amparos, en fin, un montón de, bueno, obviamente todo el repertorio de acción política, las marchas, los mítines, para que las fiscalías hagan su trabajo en la investigación de los delitos y en la sanción de los culpables, y también pues en la búsqueda de las personas desaparecidas, y eso no está sucediendo. Y no estamos logrando encontrar tampoco incentivos políticos para que la clase política mire esta impunidad estructural y haga algo al respecto. Tuvimos una reforma jurisdiccional que tocó al Poder Judicial, pero no hemos logrado tocar a uno de los pilares o elementos centrales que son las fiscalías, y esos son los que tenemos todavía ahí. Y el gran lío es, pues, ¿qué le decimos a una madre que lleva 13 años buscando a su hijo? Que la fiscalía dice que sí investigó, que lo hizo todo bien, pero que no tiene ni un detenido, ni un cuerpo identificado, ni una respuesta específica. Ya no que le decimos únicamente a una madre que lleva buscando 13 años a su hijo, sino que le decimos a 130,000 madres, ¿no? Ese es el gran problema, que en México todavía tenemos 130,000 personas desaparecidas, más de 70,000 cuerpos sin identificar, y todavía no contamos con una política efectiva de identificación forense, ni se ha creado el Banco Nacional de Datos Forenses, que también es una obligación que le toca en este caso a la Fiscalía Nacional, pero todavía no contamos con ese dato. Entonces, lo que tenemos es mucho trabajo por hacer, querido Alberto, en este punto en concreto. Estamos frente a un delito, frente a una desgracia que requiere la intervención de la Fiscalía, y lo que sigue reinando es el desamparo, lo que sigue sucediendo con millones de personas cuando tocan las puertas de una Fiscalía es que nos sentimos en el desamparo. Así andan las cosas. ¿Qué piensas, querido Alberto? No, bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues la verdad que la Fiscalía de Veracruz, históricamente, o al menos desde el gobierno de que andaba en la plenitud del
Tres puntitos. Poder. Fidel Herrera, pues está en un proceso de involución fuertísimo que por lo que te escucho ha sido complicado el que se enderece y que también habría que ver también aquí echar una mirada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no sé hasta qué punto en este tema y en otros debería meterle pues por lo menos más presión, diría yo, Daniel. Sí, sin duda, tenemos ahí ese pendiente. Lamentablemente casi no hablamos de él, casi no hablamos de la impunidad estructural, casi no hablamos de nuestras fiscalías y yo creo que es de los principales pendientes de la justicia y sobre todo de la verdad. Y bueno, el lío no nada más es institucional, sino como comentaba yo hace un rato, pues lo que tenemos es el dolor de millones de personas, ¿no? Que es lo que no debemos de pasar por alto. Ese es el principal problema. Entonces, y el lío, yo creo más bien también, es que dentro del movimiento de derechos humanos, yo tengo una pata en la academia y la otra pata en el movimiento de derechos humanos. En el movimiento de derechos humanos se nos está acabando la imaginación y no sabemos cómo empujar algo para que finalmente haya un proceso efectivo de reforma. Lo último que se intentó, te acordarás, fue este colectivo Fiscalía que Sirva, que nació por ahí del 2015-16, que logró, por ejemplo, echar a andar algunas reformas, entre otras cosas, el paso de las viejas procuradurías a las nuevas fiscalías, con la nueva ley orgánica también en finales del 2018, principios del 2019, pero que como no hubo un proceso efectivo de limpia y de cambio de cultura organizacional en consecuencia y también de un cambio de dinámicas de trabajo al interior de las fiscalías, pues simplemente cambiaron el nombre, pero no cambiaron las prácticas. Eh, lo que aprendimos en ese proceso, yo formaba parte de ese colectivo, lo que aprendimos en ese proceso es que en realidad es bastante complicado tratar de generar un cambio en el acceso a la justicia y en las fiscalías. Parecen ser una pieza política muy relevante que en consecuencia también tiene muchos obstáculos para cambiar. Entonces ahí tenemos se nos está acabando la imaginación. Yo creo que tanto tú como la audiencia nos puede ayudar a pensar cómo entramos y cómo generamos incentivos para que eso se modifique. Exactamente, pero por lo pronto es muy importante esta puntualización que nos haces esta tarde. Muchas gracias, Daniel Vázquez. Un abrazo muy grande, cuídate, Alberto. Hasta pronto, que tengas buena tarde.